Bien, buenos días muchachos. Vamos a empezar la clase de Ciencias Naturales eh, de, de noveno grado. Vamos a trabajar el día de hoy con el tema de sinapsis. La sinapsis es la comunicación que se realiza entre una neurona y otra. Esta comunicación puede ser de varias formas. Puede conectarse por medio del axón, que sería la parte de la prolongación de la neurona, de axón a el soma, que es la parte central de la neurona. Esta parte de acá, la parte más grande de la neurona es el soma. Y esta colita de acá es el axón, que es una prolongación de la neurona. Entonces, las conexiones entre neuronas pueden ser desde el axón hacia el soma directamente, como está pasando acá. O puede ser de axón a dendrita, como aparece en esta parte de acá. Bien, o puede ser de axón a axón, o sea, de esa prolongación a esta misma prolongación, pero en otra neurona. Bien, y hay una comunicación que es un poquito más extraña, que rara vez sucede, que es de dendrita a dendrita. O sea, de estas conexiones que se ven acá hacia otra de estas conexiones en esta otra célula. Pero eso es poco común. Las comunicaciones entre las neuronas pueden ser de dos tipos. Pueden ser eléctricas o químicas. En el caso de las eléctricas, pues como su nombre lo dice, es un impulso eléctrico. Mientras que en las conexiones químicas se lleva a base de sustancias químicas. Y aquí veíamos los tipos de comunicación que les había mencionado anteriormente. Bien, el caso de la sinapsis eléctrica, pues es la más rápida. O sea, ustedes saben que la electricidad viaja muy rápido. Ustedes conectan el televisor y casi de inmediato se enciende. Conectan la plancha o cualquier otro aparato y casi de inmediato se enciende, debido a que la velocidad de la electricidad es muy rápida. Bien, se requiere la presencia de iones comunicantes. Los iones comunicantes, pues, son pequeñas moléculas que están presentes en las neuronas, que sirven para comunicación entre ellas. Este tipo de comunicación es bidireccional, o sea que la electricidad puede pasar de una neurona a otra y viceversa. Puede ser de una a otra y regresar. ¿Correcto? Que aquí vemos un ejemplo de cómo sucede, que esta puede ser de la neurona hacia acá o de esta neurona hacia acá. Puede ser en ambas direcciones. Ahora, en el caso de la sinapsis química, esta solamente es en un solo sentido. Es unidireccional, o sea, solo va hacia una de las neuronas, pero no retorna. Las sustancias químicas que están presentes en la reacción química, en la sinapsis química, tienen que ser interpretadas por la neurona. Entonces, esas sustancias son asimiladas por la neurona, por eso no regresan. ¿Correcto? Aparte de eso, dice que son el tipo de sinapsis es el más común. También es de acción lenta. O sea, que ese proceso tarda un poco, o sea, no es para acciones rápidas del cerebro, sino que es un proceso más procesado. Bien, y requiere la presencia de neurotransmisores, que los neurotransmisores son las sustancias químicas que en ciertas cantidades forman un código, que es un código químico. Ese código químico tiene que interpretarlo la otra neurona para poder saber qué es lo que está sucediendo. Bien. En el caso de las neuronas tienen, para comunicarse, se necesita una membrana presináptica, que esta membrana pues se encarga de recibir las moléculas que están siendo transmitidas por una membrana por una neurona hacia otra. En el caso aquí vemos un ejemplo, aquí vemos estas partículas que se ven acá, son los neurotransmisores, y en esta sería la membrana presináptica. Aquí vemos el tipo de comunicación que se está haciendo, aquí se liberan las partículas y estas partículas pues forman un código que es recibido por esta otra membrana y luego es procesado. Bien. Sí. Y aquí vemos un ejemplo ya un poquito más de cerca. Aquí vemos la liberación de las partículas. Realmente esto no se puede observar, no se observa de esta manera realmente. Vamos a ver un poquito más adelante el tejido, pero este tipo de comunicación se supone que es de esta forma, pero realmente para ver este tipo de reacción se necesita un microscopio con una capacidad muy grande.
Entonces aquí vemos los neurotransmisores viajando de una dendrita o de un axón, puede ser ambos, hacia la otra membrana, que en la otra membrana pues se encarga de recibir las partículas, que estas pueden ser de potasio, vemos acá, vemos sodio, vemos cloro, vemos calcio, entre otros tipos de elementos que están por ahí. Aquí vemos también cómo se clasifican los neurotransmisores. Primero nos hablan de qué son. Son moléculas de señalamiento, ejercen su acción directa en canales de iones y también se conocen como primeros mensajeros. Se clasifican en transmisores de moléculas pequeñas, neuropéptidos y gases. Aquí vemos algunos, dice neurotransmisores. Estamos acá con los transmisores de moléculas pequeñas y aquí están las moléculas que se pueden transmitir entre una neurona y otra, que es acetilcolina, los aminoácidos y aminas biógenas. En el caso de los neuropéptidos son sustancias, moléculas grasas combinadas con otras sustancias, con otros elementos y tenemos aquí la clasificación, pero esto realmente no nos interesa mucho. Y aquí tenemos los gases, el óxido nítrico y el monóxido de carbono. En el caso del sistema nervioso periférico, que esto es parte de los nervios, lo que son el sistema nervioso periférico se compone básicamente de los nervios y los nervios son prolongaciones de las neuronas. Son paquetes de fibras neuronales o axones, que son las prolongaciones de las neuronas, situadas fuera del sistema nervioso central y rodeados por varias cubiertas de tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo es un tejido que se encarga de hacer conexiones entre órganos. Es el que se encarga, por ejemplo, de conectar las venas a los órganos, a los pulmones, de conectar los músculos, de conectar un órgano con otro. O sea, es un tejido que se encarga de conexiones y revestimiento. Bien. Aquí tenemos que son 3 capas las que se pueden ver en este tipo en los nervios. Está el epinerio, el perineurio y el endoneurio. Se parecen a los nombres de los tejidos que están en el corazón, que es epicardio, pericardio y endocardio. Se parecen. Y aquí vemos una imagen de lo que es un nervio. Aquí vemos este es el tejido conjuntivo que les mencionaba, que es el de revestimiento, y igual este otro de acá también. Este sería el más externo, el epinerio. Luego tenemos el perinerio, que sería este de acá, y el endonerio, que es este de acá, el que va más en el centro. Este sería el tejido medio, este es el tejido externo y este es el tejido interno que reviste el paquete de axones. Aquí vemos un axón descubierto. Y en el caso de los axones también llevan células neuroglias que se encargan de darles mantenimiento, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Aquí vemos una imagen de tejido real. Este es un corte transversal de un nervio. Y aquí vemos los tipos de los paquetes de axones. Y este sería el tejido externo, este de acá. Ese sería el tejido intermedio y el que reviste directamente cada uno de estos sería el tejido interno, que sería el endonerio. Aquí vemos otro corte transversal. El que está rodeando el paquete de axones es el endonerio. El perinerio sería el que está por estos lados de acá. Y el que está más externo pues sería el, ¿cómo se llama? Epinerio. Otra imagen, otra imagen, otra imagen. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, aquí vemos la clasificación de los nervios. Tenemos los nervios eferentes, aferentes y mixtos. Los eferentes son los que pues reciben. Aferentes son los que accionan. Y los mixtos son de procesamiento. O sea, intermedios. Son intermediarios entre estos dos. ¿Bien? Y entre estos podemos encontrar ese tipo de fibras. Las fibras A, B y C.
En el caso de la fibra A es de alta velocidad, el de la B es de velocidad media y C velocidad baja. En el caso de la fibra A se encarga de comunicar dolor, temperatura, tacto, presión, eh, eso. Y en el caso de las B, dice, se encargan de controlar vísceras, prolongaciones autónomas. Esos se encargan de controlar, pero órganos autónomos. Los órganos que no controlamos nosotros conscientemente. Bien. A ver qué decía acá. Igual, en este caso tenemos dolores crónicos y, bueno, eso. Ahora, tenemos el sistema simpático y somático, perdón, y autónomo. En el caso del sistema somático es un sistema, como decirlo, anexo del sistema nervioso central. En el caso del sistema somático, este se encarga de hacer de los impulsos motores. O sea, este sistema controla todo lo que es la parte motora de nuestro cuerpo, pero la parte motora que nosotros podemos controlar. O sea, todos los músculos y todos aquellos músculos que nosotros podemos controlar, como los músculos de las piernas, los dedos, los del pulmón, aunque el pulmón tiene una función autónoma, pero también podemos controlar la respiración. De hecho, nosotros no nos damos cuenta de que estamos respirando hasta que pensamos en el hecho de que estamos respirando. Cuando pensamos en el hecho de que estamos respirando, empezamos a controlar la respiración por nosotros mismos, o sea, conscientemente. Pero de lo contrario, ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo y el pulmón sigue funcionando de forma normal. Una vez que ya nos damos cuenta de que estamos respirando, pues es difícil volver a la parte autónoma del pulmón, sino que lo tenemos muy presente y estamos respirando, controlando la respiración. Pero conforme nos olvidamos de eso y nos ponemos a hacer otra actividad, pues la respiración vuelve a ser autónoma otra vez. ¿Bien? Y en el caso, pues, del sistema autónomo, en el caso del sistema autónomo, se encarga de todo lo que son la parte autónoma de nuestro cuerpo, como el movimiento de los intestinos, el accionar de los músculos como el corazón y otras células excretoras que forman parte del sistema endocrino, que también el sistema endocrino también es anexo al sistema nervioso central, debido a que en el sistema endocrino se producen muchas de las hormonas que se encargan de también coordinar muchas acciones en nuestro cuerpo. Ahora, en el caso del sistema nervioso somático, pues el sistema nervioso somático, aquí tenemos algunas funciones y de dónde proviene. Este provienen de los nervios craneales, o sea, del cráneo, del cerebro. Esto de somáticos eferentes son los que se encargan de hacer acciones. Eso significa. También dice que están situados en la parte de los nervios raquídeos, que tienen componentes somáticos. Y también dice, hacen sinapsis musculares. O sea, este tipo de sistema nervioso se conecta directamente con los músculos esqueléticos, o sea, los efectores, los que se encargan de hacer las acciones, que era lo que ya había mencionado anteriormente. Ahora, el sistema nervioso autónomo se compone de dos subsistemas, que es el sistema simpático, o sea, que es divertido, y el parasimpático, que esto es para que sea más divertido, no sé. No es broma. En el caso del sistema simpático, pues este sistema se encarga de las acciones que son, ¿cómo decirlo? Por instinto, como en el caso de la huida o la lucha. Este sistema prepara al cuerpo para huir o para luchar, dependiendo del análisis que haya hecho nuestro sentido. Pero a veces este sistema nos puede ayudar a sobrevivir ante una situación de peligro, debido a que o nos prepara para luchar o nos prepara para huir. Una vez que ya estamos fuera de riesgo, pues entra en acción el sistema parasimpático, que es el que se encarga de volver todo a la normalidad.
Bien, ¿preguntas con eso? Recuerden, el sistema simpático es el que nos hace reír. Así era. ¿Serio? No, es broma. O sea, ok. El No, sistema simpático ya. es el que nos prepara para las situaciones de peligro. Y ese es el que prepara la huida o la lucha, dependiendo de la situación. Eso es dependiendo del nivel de confianza que tenga nuestro organismo, ¿verdad? Si considera que puede luchar o que si la huida no es una opción, entonces lucha. Pero si la lucha no es una opción y es mejor la huida, pues huye. Es como que se encuentren a un león y obviamente el león va a descuartizar si se ponen a luchar contra él. Entonces la mejor opción sería la huida. Y este proceso se hace de forma instintiva y muy rápida. O sea, las personas o se preparan para luchar o huyen. ¿Sí? Algunas personas tienen problemas con esta situación y cuando ven una situación de peligro, lo que hacen es quedarse paralizados. Entonces el sistema simpático se puede entrenar. Y luego el sistema parasimpático, pues es el que regresa a los niveles a los niveles normales del cuerpo. O sea que ya cuando la situación de peligro baja, pues se deja entra en acción el sistema parasimpático y se deja de producir adrenalina y se deja de producir algunas sustancias que estresan al organismo. Bien. Ahora, vamos a ver un poquito acerca de las respuestas neuronales a las lesiones. En el caso de las lesiones, a veces tenemos golpes en la cabeza que causan lesiones entre las neuronas. Las neuronas, ¿cuáles son las lesiones que puede presentar una neurona? Una neurona puede reventar. Lo que pasa cuando nos golpeamos el cerebro es que el soma puede reventarse, separarse del axón, y en ese caso, pues la conexión entre el soma y el axón se pierde. En algunos casos, cuando la ruptura no es tan seria o que el axón quedó separado pero cerca, pues hay un cierto grado de regeneración. Pero esto tarda mucho, pero mucho tiempo. Por eso es que las personas que tienen lesiones, que han tenido golpes en su médula espinal o que han tenido lesiones en su cabeza, después de muchos años puede ser que recobren cierta movilidad, después de hacer mucho entrenamiento y fisioterapia. Hay personas que se han golpeado la parte del cerebro y después con el tiempo regresan, que pierden su memoria, debido a que las conexiones entre las neuronas pues se separó y después de un tiempo pues pasa un proceso de regeneración y la conexión entre las neuronas se vuelve a restablecer y de esa manera pues recobran ciertos recuerdos y algunas cosas. Bien. En el caso de las lesiones generalmente son más comunes en el axón de la neurona. Cuando se revienta el axón de la neurona controla, recuerden que la neurona controla órganos o músculos. Y en el caso de los músculos, pues si la neurona no está conectada y no le dice qué hacer, el músculo deja de funcionar. Entonces, después de eso, el proceso de regeneración puede darse en un lapso de días, semanas, meses o años incluso. Y la cicatrización pues se hace a través del tejido conjuntivo y a través de las células de Schwann, que son células neuroglias, que estas forman un tejido cicatricial en los extremos de las lesiones y posteriormente van conectando las partes del axón que están dañadas. Más o menos más adelante vamos a ver cómo se lleva a cabo el proceso. Dice que el sistema nervioso periférico de las células de Schwann se dividen forman bandas celulares que atraviesan la cicatrización malformada, dice, y establecen contacto físico entre una neurona motora y el músculo. Aquí vemos ya la imagen de cómo sucede. Aquí vemos la neurona normal y aquí vemos la ruptura ya de la neurona. Aquí vemos la célula normal, aquí vemos la lesión. Vemos que esta neurona está conectada a ese músculo de acá. Cuando la lesión ocurre, puede ser que si la lesión es muy grave, la neurona muera,
Pero si la lesión puede ser reparada, pues aquí vemos las células que están reparando el axón. Aquí vemos cómo se conectan todas, se vienen y se unen al axón, las neuroglias, que son las células de Schwann, y estas neuronas, estas células forman nuevamente tejido cicatricial y posteriormente pues ya vemos aquí el axón totalmente reconstruido al cabo de 3 meses después de la lesión. Bien. Aquí vemos una lesión un poco más grave, donde hubo separación del axón. Y aquí vemos cómo las neuronas están, las células de Schwann, pues están haciendo un cordón para unir nuevamente el músculo con la neurona. ¿Preguntas hasta ahí? No. Ok. Bien, ahora vamos a ver un poquito acerca de los lóbulos del cerebro, que esto tenían una tarea por ahí que había que dibujarlos. Tenemos, el cerebro se divide en 5 lóbulos, o bueno, serían 1, 2, 3, 4, 8 lóbulos, porque cada uno, a cada lado hay la mitad del lóbulo. En el caso de el lóbulo frontal, pues se divide en 2 mitades, la mitad derecha y la mitad izquierda. En el caso del parietal, igual, se divide en la parte izquierda y derecha, occipital, etc. En el caso es algo bien interesante, fíjense que en el caso del los lóbulos derechos, controlan las acciones de la parte izquierda de nuestro cuerpo y viceversa. O sea, los lóbulos derechos controlan la parte izquierda y los lóbulos izquierdos controlan la parte derecha de nuestro cuerpo. Es contrario. Entonces, tenemos 4 lóbulos acá que se dividen en mitades. Igual está al otro lado, la otra mitad. Tenemos el lóbulo frontal, que es esta parte de acá, es el lóbulo más grande del cuerpo, del cerebro, perdón. Tenemos el lóbulo parietal, que es esta parte central acá en amarillo. Y tenemos el lóbulo occipital, que es esta parte de atrás. Y el temporal, que tenemos un temporal a este lado y un temporal al otro lado. ¿Preguntas hasta ahí? Luego, estos surcos que están aquí en medio reciben un nombre también. En el caso de este surco, pues el surco central. Y estos surcos de por acá tienen otro nombre, pero ahorita en este momento no los recuerdo. Bien. Luego tenemos acá algunas funciones del lóbulo frontal, que es esta parte de acá. Dice, en los humanos es el más grande lóbulo del cerebro, se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas de alto nivel, tales como la planificación, coordinación, ejecución del control de conducta. Por extensión, también hace posible, dice, el establecimiento de metas, la previsión, la articulación del lenguaje, la regulación de las emociones. Además, el lóbulo frontal nace la capacidad para tener tener en cuenta a los demás y establecer teorías en la mente. Fíjense que en el caso del lóbulo frontal, hay personas que han venido y han perdido parte de este lóbulo debido a algún accidente o alguna lesión. Han perdido parte de este lóbulo y si logran sobrevivir, efectivamente pueden vivir una vida normal. Lo único es que cambian su forma de ser debido a que este es el lóbulo que se encarga de la personalidad, del procesamiento de la información, de los sentimientos y todas esas cuestiones. Este lóbulo de acá es el que hace eso. También participa mucho en lo que es el habla. Entonces, las personas que pierden parte de su lóbulo frontal, pues pierden algunas funciones de habla, también su forma de comportarse es diferente, entre otras cosas. Luego tenemos el lóbulo parietal, que es este de acá, el amarillo. Se encarga principalmente del procesamiento de información sensorial que viene de todas partes del cuerpo. O sea, es el que se encarga de recibir la información que viene de los músculos o de la piel o de los órganos internos. Como el tacto, la sensación de la temperatura, del color, del calor, la presión, dolor. Es capaz de relacionarse con la información, el reconocimiento de números. También hace posible el control de los movimientos gracias a su cercanía a los centros de planificación del lóbulo frontal, o sea, esta parte de acá. Además recibe información visual proveniente del lóbulo occipital, que es esta parte de acá.
Y trabaja creando asociaciones entre este tipo de datos y otros impulsos provenientes de otras áreas. Bien, esto es los presento, este es el lóbulo parietal. Luego tenemos el lóbulo occipital, que esta es esta parte de acá. En el caso del lóbulo occipital, básicamente se encarga de la visión, o sea que se encarga de hacer la interpretación de lo que el ojo ve. La parte del nervio óptico, pues se conecta al lóbulo occipital y es el que se encarga de, por aquí menciona, dice, es el que se encarga de hacer la interpretación de lo que está proyectado en la retina. También se encarga de darle coherencia a las imágenes que se observan en la retina. Sí, bueno, como en el caso del lóbulo occipital, el lóbulo occipital no recibe una imagen, lo que recibe es un código, una información, qué es lo que el nervio óptico envía, una corriente eléctrica o una serie de sustancias. Entonces, el lóbulo occipital es el que se encarga de relacionar lo que está enviando el nervio y es el que se encarga básicamente de proyectar las imágenes en nuestra mente. ¿Bien? Yeah. Todo lo que está relacionado con la parte visual es en el lóbulo occipital. Luego, en el caso del lóbulo temporal, dice que es esta parte de acá. Y ya, como les decía, pues hay uno de este lado y el otro está al otro lado. Recibe información de muchas áreas, de muchas otras áreas, como está en su parte central, está bien al centro del cerebro, pues se interconecta con todos. Si se fijan, este está conectado con el lóbulo occipital, el parietal y el frontal. Y dice que sus funciones tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Por tanto, juega un papel en el reconocimiento de rostros, voces, pero también en el recuerdo de las palabras. ¿Ok? ¿Consultas hasta el momento? ¿No? Ok. Bueno, ya hoy sí ya solo nos quedan 9 minutos. Con esto finalizamos lo que es este tema del sistema nervioso. Ya para la siguiente clase, pues, vamos a hablar acerca de las funciones del cerebro y algunas enfermedades que se realizan. Vamos a ver dónde... Híjole, se está uniendo alguien hasta ahorita. Bien, entonces para la próxima clase, pues, seguimos todavía con el sistema nervioso, pero ya la siguiente clase sería la última clase con respecto a eso. Luego vamos a ver los órganos receptores, que serían los órganos de los sentidos, que sería la vista, el tacto, el gusto y el oído. Y se me escapa uno, pero no recuerdo cuál es. Ah, y el olfato. Entonces, aquí dejamos esta parte, muchachos. Espero que les haya gustado la clase. ¿Tienen alguna consulta antes de terminar la clase? No. ¿No? Bueno, cualquier otra cosa, si ustedes quieren volver a ver el video, recuerden que el video se sube, yo lo subo a YouTube y luego les mando ¿Sí? Vaya, déme su canal. Sí, a YouTube lo subo. Lo que puedo hacer es darles mi teléfono para que me escriban y yo les mando los videitos que hemos grabado de todas las clases. Dígame el nombre del canal. Es docente CEPA 10 o Yaret Turcio, no recuerdo, por ahí es alguno de esos dos nombres. Yes, vamos a ver. Vamos a buscar canal. ¿Ah? Ahorita lo estoy buscando ya. Bueno, pues, estimados, entonces hasta ahí dejamos la clase del día de hoy. Solo voy a detener la grabación.